Si tú evitas la ansiedad, la invitas. Si la aceptas, te transforma. Aceptar es recorrer la pirámide. Claro. Y créeme que esa es la parte más difícil, no solo de hacer, sino de comunicar. Hola, bienvenidos al 11º episodio de Robehost, una charla sobre salud y bienestar. El día de hoy nos estamos vistiendo de gala con un gran invitado que les comentaba que era sorpresa y bueno, llegó la hora de presentarlo. Él es licenciado en psicología, pero no solamente eso, aparte de psicólogo y psicoterapeuta, tanto en lo individual como en lo familiar, pues ve problemas muy característicos como trastornos de la personalidad y de la conducta, obviamente depresión y ansiedad, abuso de narcóticos, por ejemplo, y también trastornos alimentarios. Tiene muchos cursos por los cuales él es tan profesional, es maestro en psicoterapia clínica, también es maestro en gestión de tecnología de la información. Tiene diplomado en psicología clínica y es supervisor también de intervención clínica. Es facilitador de distintos cursos y talleres, de hecho es docente y académico de la Universidad del Valle de México. Y da cursos tanto de psicología como de sociología, de fisiología, de humanismo y de antropología. Y aparte de todo esto, lo que les acabo de platicar, es creador de contenido digital también en materia de salud. Y es muy popular, seguramente más de algunos de ustedes que nos están viendo ya lo siguen en las redes. Y es el licenciado Carlos Alanís Leal. Muchas gracias. ¿Cómo Carlos? estás? Pues muy bien, ¿y tú? Bien, contento de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias. Ya se había postergado un poquito el encuentro, pero finalmente pudimos organizarnos. Sí, no, hombre, claro, para nosotros es un honor que nos estés acompañando porque sabemos que haces ya mucho bien en las redes sociales. Nos sentimos muy halagados que estés aquí con nosotros compartiendo tu tiempo, que sabemos que es muy valioso y aparte muy reducido, y sabemos que tuviste que mover ciertas cosas para estar aquí con nosotros. Estamos sumamente agradecidos con este gesto y bueno, ahora sí que ya te tenemos aquí, te vamos a exprimir, ni modo, vamos a sacar todo el conocimiento que tienes ahí, en particular con el tema de ansiedad, que creemos que de alguna forma es con el cual has tratado de puntualizar más las redes últimamente y que claro que mucha gente ha salido beneficiada. A lo mejor en Reels es poquita la información que podemos compartir, pero a lo mejor en un programa podemos hablar de forma más a gusto, ¿verdad? Así es, como bien lo dices, hoy la atención es una cuestión muy difícil de captar, sobre todo con la sobreinformación digital, tanto TikTok como el Instagram, estas redes de microvideos empiezan a acotar la conciencia y por consecuencia la capacidad de atención. Y en este déficit pues se pierden contenidos de valor como el que tú estás realizando, como el que yo intento realizar. Sin embargo, todavía hay gente que tiene la capacidad de ver algo de más de 30 segundos y claro, que es el esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy para desglosar un tema como se debe. Esperemos que con los Reels que salgan de este programa, la gente pues de alguna forma le llame la atención, sí, para que venga a ver esto de forma más detenida, porque estoy seguro que más de una persona que nos está viendo pudiera llegar a estar batallando con este problema que es la ansiedad, o bien conoce a alguien que a lo mejor vive en la misma casa que también. Gracias. Entonces, bueno, te comparto, Carlos, para ir entrando en el tema. No sé si sabías, pero bueno, yo desde que empezó la pandemia me tocó entrarle de lleno a la guerra COVID-19. He visto muchísimos pacientes, muchas historias bonitas, muchas historias no tan bonitas, pero obviamente hemos aprendido a lo largo de estos 2 años y medio, ya casi de que empezó, que hay muchas secuelas en COVID-19, ¿verdad? Multiorgánicas, pero en particular sí hemos notado que, por ejemplo, hay pacientes que posterior a la enfermedad pudiera terminar a lo mejor con depresión, por ejemplo, ¿no? Creo que también tiene que ver, pues, a lo mejor el encierro o el mismo tema de la enfermada
o a lo mejor también pues algún desbalance de algunos neurotransmisores que tenemos. Pero me queda clarísimo que la ansiedad también es una de ellas. ¿Qué opinas en cuanto a este entorno que estamos viviendo todavía? ¿Han aumentado estos casos? Sí, definitivamente. Vimos un incremento en la consulta privada y también en la parte de los pacientes que acceden a nuestras soluciones digitales por la ansiedad. Y no es un asombro el ver que hoy más de 250 millones de personas en el mundo llegan a padecer o han padecido ansiedad en alguna ocasión. Antes de entrar en las definiciones de ansiedad, hay que mencionar que nuestra conciencia está siendo golpeada constantemente por un contexto muy difícil. Creo que generación tras generación se va poniendo esto más color de hormiga. Guerras, somos objeto a sobreestímulos de información. Los medios de comunicación influyen, ¿no? Tanto propagandismo excesivo como sobreestimulación digital, como influencias nocivas de personas así denominadas influencers que inciden en la manera en la que yo creo que debo llevar mi vida, y cuando no me consagro en ese ideal, veo rotos mis sueños, personas que se sobreexplotan y sienten que se están realizando, presión social por ser alguien. No están viendo tras bambalinas lo que es esa persona que está detrás de la cámara. A lo mejor también es una persona con problemas. Totalmente, y apaga la cámara y puede que de ahí se vaya y llore un ratito como cualquier humano. Entonces, claro, toda esta amalgama negativa va a pasar una factura muy alta, y la salud mental está hoy siendo, pues vamos a decir, la segunda pandemia que el COVID nos azota en lo que estás mencionando. Y la ansiedad viene a ser esa consecuencia, como una segunda pandemia, debido a todos estos factores que hacen que nos desbordemos. Oye, Carlos, y aprovechando que mencionas estos entornos, me queda claro a mí que la ansiedad siempre ha existido en toda la humanidad, pero ¿no será que también ahora la sabemos diagnosticar mejor, que ha aumentado también pues, la incidencia? Puede ser que haya inferencias precoces de hoy una persona atraviesa una pequeña tristeza y asume que está deprimido. O mueve tantito el pie y dice tiene ansiedad. Okay. Aunque hay que ser muy, muy objetivos al momento de establecer diagnósticos. Entonces, no, desde luego, por eso es importante sí definir qué es la ansiedad, ¿verdad? Que de entrada me comentabas cuando echamos llamada, es algo multifactorial. Es multifactorial. Vamos a de una vez erradicar esta falsa creencia que indica que la ansiedad es una enfermedad. Ok. Entonces, a esas personas hay que aclararles que no lo es. No es una enfermedad. Ok. Es una función neurofisiológica que ha estado en los mamíferos, en el ser humano, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y nos ha servido incluso para la supervivencia, porque esta función que integra varios circuitos cerebrales, como la amígdala y el hipocampo, para no confundir mucho a la audiencia, les diré que simplemente son centros del cerebro que están alerta de los peligros, y que si esos peligros llegasen a consumarse, entonces estos centros cerebrales van a incitar a que todo el cuerpo presente una serie de reacciones para huir de aquel mamut que está en la caverna, o me meto a la caverna huyendo de él, o si el hombre de las cavernas que vivía en constantes peligros, pues entonces estas funciones cerebrales permitieron que nos distinguiéramos de otras especies, ¿no? Me parece súper interesante lo que estás diciendo. Entonces, para que la gente se lo comprenda al 100%, lo que estás compartiendo, Carlos, es que el que podamos sentir la ansiedad en algunas situaciones nos conviene. Sí. Y por eso hemos sobrevivido a lo largo de toda la humanidad. Nos hizo sobrevivir, Rob, y poca gente sabe esto. Y esto como esclarecimiento para aquellos que dicen, ¿cómo me quito la ansiedad? Ah, caray, esta pregunta. O entonces yo le digo a la persona, quítate el sueño también, ¿verdad? Quítate el hambre. ¿Cómo? Pues no, está ahí. Claro. No sirve para algo. Sirve para algo. Así es. Entonces tiene una función elemental para la supervivencia y la evolución.
Probablemente, entonces, a lo que nos referimos cuando alguien sufre de ansiedad, que dejas muy claro que no es una enfermedad, es cuando ésta se sale de control. Tú lo has dicho muy bien. Se ha trastornado. Ok. Cuando una persona come compulsivamente, no vamos a decir que se enfermó de apetito. Ok. No está enfermo de hambre. No. Simplemente su relación con la alimentación se ha trastornado. Si alguien no duerme, no decimos se enfermó de sueño. No, hay insomnio. Se ha trastornado el sueño. Muy bien. Con la ansiedad, que está ahí, siempre ha estado ahí, se trastorna. Es un desequilibrio. Está desequilibrada. Entonces esto ya debe quitar ese estigma de estoy enfermo y cambia mucho la posición que tomas para empezar a hacerte cargo. Desde luego. Y entonces, habrá gente que cuando tiene este tipo de padecimientos, por así decirlo, que no se da cuenta. Es posible que no se dé cuenta. Empezamos a distinguir ya de la ansiedad normal o evolutiva y necesaria. Correcto. Contra una ansiedad ya desadaptativa, desbordada. Cuando se ha desbordado esta función neurofisiológica, que ya explicaremos sus síntomas y sus causas, correcto, empieza a comprometer la calidad de vida de la persona. Definitivamente. Que en este caso te refieres a lo mejor ya a un ataque de pánico o de ansiedad, ¿no? Sí, pues esto en un punto ya muy grave. Ajá. Sin embargo, hay otra serie de síntomas, entrando ya en materia de definiciones. Ajá. Que estos síntomas abarcan todo el centro de tu cuerpo. Todos los centros corporales y psicológicos se ven agitados. Ok. Porque al ser una condición multisistema puede producir reacciones a nivel neurológico, a nivel, vamos a decir, respiratorio, cardiovascular, digestivo, óptico, tu tacto. Lo traslado a los síntomas. Neurológicamente puede haber nerviosismo, cardiovascularmente podrá haber expresiones de un corazón que entra en taquicardia, palpitaciones, hay sudoración, entran las glándulas sudoríparas en exceso, puede haber un mareo, un dolor de cabeza, puede haber pues desvanecimientos, que se me suelte el estómago. Entonces se expresa todo tu cuerpo. Entonces imagínate, tu psicología individual queda en una revoltura e infiriendo erróneamente que estoy enfermo, que me pasa, me voy a morir, quiero salir corriendo, y empieza el problema. Qué interesante lo que mencionas. Hace un ratito mencionábamos que existe algo que se llama neurotransmisor, que sí, a lo mejor es un trabalenguas para algunas personas que nos están viendo. Pero a lo que me refiero con esta palabra es que hay ciertas sustancias que tenemos de forma natural que cuando se secretan de distintas partes del organismo provocan un efecto, que acabas de decir un montón, que desde mi punto de vista tienen que ver con la adrenalina. Así es. Entonces, cuando se secreta la adrenalina, cuando a lo mejor, como mencionabas hace rato, que en la era de hielo, cuando había cavernícolas, estoy huyendo de un mamut. Al secretar la adrenalina, al secretar este neurotransmisor, favorece para que un sistema, por así decirlo, de huida, sí, active en tu cuerpo ciertas reacciones para que puedas huir de ese mamut, así ¿verdad? Es. Entonces, actualmente, cuando alguien entra en un ataque de pánico, ¿se descarga esta adrenalina? Es posible. Okay. Hay algunos teóricos que inclusive dicen que algunos evolucionistas prodarwinistas que dicen que puede haber vestigios hereditarios de las reminiscencias de aquellos viejos hombres, y que muchas ansiedades y ataques de pánico que hoy no tienen explicación pudieran ser viejas herencias epigenéticas, okay, de aquellas condiciones adversas. Esa es una forma de verlo. Hay otras formas más sencillas de explicar por qué hay ansiedad y ataques de pánico, porque estamos distinguiendo cuando se activa por circunstancias de amenazas posibles o a cuando me da un ataque de ansiedad mientras estoy viendo Instagram. O sea, si alguien se mete a mi casa de repente a robar y yo estaba dentro y él no se había dado cuenta y yo percibo que alguien y estoy en peligro, entonces voy a secretar adrenalina, voy a entrar en ansiedad. Vas a entrar en ansiedad. Y eso es esperado, ¿no? Por supuesto, porque tu cuerpo quiere sobrevivir. Así es.
Entonces, el problema sería que no estaba alguien atentando contra mi vida y que de repente llegue ese ataque de ansiedad. Vamos a decir que es el polo opuesto a la depresión. De todos los trastornos de salud mental, te diría que la paradoja de la depresión es el único que pugna por la autoextinción. Okay. El trastorno depresivo busca la muerte, pero el trastorno de ansiedad busca sobrevivir. Pero muchas veces alguien busca sobrevivir a un peligro que ni entiende, y esos peligros pueden ser que ya entraremos al mundo de causas, pero puede la persona inferir negativamente que alguien lo juzgó y que le va a hacer daño, y empieza el corazón, y eso puede crear una reacción en cadena de síntomas hasta vivir un episodio de pánico, ¿no? Y a lo mejor nomás estaba viendo yo una película. Sí, pero ahí no tiene sentido esa ansiedad. Totalmente. Y podemos analizar 1000 contextos donde se expresa. ¿Y no vamos a dar con algo en particular que lo haya detonado? Sí habrá circunstancias específicas. Pudiéramos decir que habrá ansiedades que se activan en entornos sociales. Ok. Personas ¿Por presión? Pues sí, estrés laboral, personas que tienen una autoestima tan baja que esto los pone en desventaja al interactuar en situaciones sociales. ¿Y reacciona de esa forma para competir? Se van a burlar, va a aparecer algo, y eso es presión. Correcto. ¿Qué más causas pudiera haber? Mira, yo las dividiría en dos grandes mundos, Robert. Vámonos, si te parece, las causas físicas. Me encantaría, sí, porque veo que va muy relacionado lo fisiológico de lo psicológico, ¿no? Sí. Por lo que estamos viendo. Sí, la ansiedad, ya esclarecimos que tiene una funcionalidad, pero nos vamos a centrar en la ansiedad desadaptativa, la que no tiene sentido de ser. Muy bien. Si nos enfocamos a las causas del mundo físico, ahí encontramos una serie de abandonos corporales, Ok. que es lo que más observo en mis pacientes. ¿Cuáles son estos abandonos corporales? Mala nutrición, ¿sí? Personas que traen una comida al día, entonces pasan hasta 20 horas sin comer, 18 horas sin comer. Qué bueno que lo mencionas, pero que te interrumpa porque casualmente subí una cajita ayer, Carlos, en Instagram y en Facebook para que la gente sugiriera. Y se acordaron algunos porque vino con nosotros la doctora Adriana Garza, que es especialista en medicina funcional, y ella decía que la depresión no empezaba en la cabeza, empezaba en los intestinos. Entonces me está diciendo que la alimentación aquí también influye. Por supuesto, desde luego, si hay un déficit o andas hipocalórico, el cuerpo se puede ajustar, pero el cerebro dice, a ver, seguramente esta persona está en peligro. Entonces vamos a producirle adrenalina, algún neurotransmisor para compensar energéticamente la ausencia de calorías, y a veces en esos desbordes el cuerpo te dice, pues ahí te va tu ansiedad, claro. Comes o te mato, ¿verdad? Claro. No literal, pero sí te hago pasar. Sí, claro. Así es. Entonces la comida tiene mucho que ver, es un abandono muy típico. El exceso de grasas, gente que se mete mucho azúcar. El azúcar es uno de los peores enemigos porque el exceso, lo que hace el azúcar es crear picos de insulina y me acelera. Sobre todo las compuestas que son más difíciles de digerir. Las de los postres, las porquerías. Claro. La frutita todavía pasa. Esa se absorbe de volada. Aunque no se metan jugos, mejor la frutita directa. Correcto. En vez de todo el azúcar del jugo. Ajá. Veo también el mucho consumo de cafeína. Ok. Tabaco. Ya la gente depende de eso. Ah, sí, y creen que se quitan la ansiedad con eso, todavía es peor. ¿Qué más veo? Estrés crónico, no duermen bien. Para empezar, sí, claro. Sí, el descanso es súper Tu importante. sistema nervioso te dice, duerme bien, o si no, iba la ansiedad. Entonces ahí vemos una serie de abandonos físicos muy generales. De hecho, me comentabas también en nuestra llamada que el autosabotaje también influye, ¿verdad? Sí, es un autosabotaje. Creo que todo lo que mencionaste también tiene que ver. Son causas físicas. Ahora bien, también hay teorías que defienden que hay determinantes biológicos. Habrá cerebros más propensos a crear ansiedad, que son bases orgánicas que ya no competen tanto a nuestro control, pero yo te aseguro que gran parte de las otras variables sí las puedes manejar. Un régimen de salud correcta, saber qué comer, cuándo comer. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, meditar. Es cambiar muchas cosas. Y me gustaría complementar que, aunado a todo el mundo de causas físicas, hay todo un mundo de causas psicológicas. Ah, cierto. Que también producen ansiedad. Correcto. Muchas personas pretenden quitarse los síntomas de la ansiedad como si quisieran espantar moscas. Ya no quiero tener esto. Pero no han entendido
que hay muchos aspectos de tu propia personalidad que son fuente de ansiedad. Ok. Una personalidad del tipo obsesiva, que se mortifica y está principiense. Una personalidad negativa, que le ve lo malo a todo. Alguien dependiente emocional, que apenas no le contestan la llamada y creen que lo abandonaron. Alguna persona sacrificada que se la pasa resolviendo el mundo de terceros. Hay muchos tipos de personalidad, estoy hablando de forma general. Pero estos defectos de carácter, Roy, y de personalidad nos inscriben en tantas circunstancias que nos van a generar una desventaja. Estas desventajas producen emociones del espectro negativo, que al irlas acumulando durante todo un tiempo, van a explotar en forma de ansiedad. Y Carlos, estas causas psicológicas que mencionas Sí. no son aisladas, o sea, ¿un mismo paciente pudiera tener más de una? Sí, claro. Hay pacientes, vamos a decir, de los dos mundos, físico y psicológico. Hay quien te puede decir, oye, el 70% de su ansiedad viene del mundo físico y el otro 30% son pequeñas cuestiones psicológicas. Pero en el 70% observamos que come mal, se desvela. Le ayudamos con ese 70% y regulamos la ansiedad. Correcto. Habrá pacientes que, por el contrario, gran parte de la fuente de ansiedad, el 70% se va a lo psicológico. Por algún abandono, un estrés postraumático, la pérdida de un familiar, algún déficit en su autoestima, etc. Entonces, gran parte puede venir de ahí. Y habrá que ver en cada caso. Por eso me preguntan, Carlos, ¿cuál es la solución a la ansiedad? A corto plazo, pues bien difícil. Esa es la peor pregunta que puede hacer alguien. ¿Cuál es la solución? No preguntes eso. Primero hay que entender toda la gama multifactorial. Que echas un clavado. Y cada caso es diferente. Aquí estamos teorizando de lo general, pero cada mundo necesita su atención. Qué interesantísimo. Y esto, obviamente, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, yo me la llevé en la ambulancia, en la Cruz Roja cuando era estudiante, y me tocó en más de una ocasión atender, por ejemplo, crisis de ansiedad, Ataques de pánico. Sí, de pánico, muy puntuales, clásico, al menos en el área prehospitalaria, nos adiestraron que con una bolsita de papel, por la hiperventilación, pues la persona se tranquiliza, y la verdad es que mi experiencia empírica sí daba resultado. Sí. Pero ojalá que todo se resolviera de esa forma. La verdad es que no, o sea, es un tema más complicado en cuanto al tratamiento. Muy complicado, y me das pie a decir que el tratamiento tiene dos grandes vías, tanto para el mundo físico como para el psicológico. Las primeras intervenciones intervenciones son para el intraepisodio, ya sea la ansiedad o ataque pánico. El curita. Eso es para el momento. Y ahí hay muchos remedios rápidos que a veces funcionarán, a veces no. Esos remedios rápidos pueden incluir una respiración desde el diafragma, siempre oxigenar bien ayuda, una distracción sensorial que implica empezar a tocar objetos que me impidan abstraerse en mis síntomas. Entonces, de toda suerte que si la mente la mando a otro rumbo, pues mínimo... ¿Es un distractor? Mínimo ya no pienso que me voy a morir o que estoy enfermo. Hay intervenciones que tienen que ver con entrar en contacto con algo frío, por decir algunos ejemplos muy sencillos, pero esto solo para el momento. Las verdaderas intenciones de profundidad son en los cambios a los regímenes, que te hablo del mundo físico, de comer bien, bajar el estrés, y la personalidad, que eso es un mundo complejísimo, ¿verdad? Sí, o sea, tú hablas ya de una intervención profunda. Una intervención profunda, sí. Que eso de entrada a lo mejor mucha gente no se quiere prestar para. Ah, no, la gente va a hacer lo imposible para no mirar su fondo de dolor. Si les das la píldora mágica, te pagan, dámela ya. Pero no quiero saber. O sea, prefieren estar con el curita toda su vida que arreglarlo de raíz. Así es. Mi frase es, la ansiedad te obliga a que te conviertas en un gran ser humano. Porque tengo que replantearme mi existencia en muchos términos. Por eso un pequeño porcentaje sale. Claro, yo creo que hemos ido mejorando en el tema, pero sigue existiendo en un gran porcentaje que
ir a terapia, ir con un psicólogo, que lo hemos dicho en varios de nuestros videos, que desde mi punto de vista debería de ser parte de la canasta básica, ir a terapia para todos. Pero desgraciadamente hay gente que piensa que ir a terapia es porque está loca, ¿verdad? Y eso no es cierto. Así es. O sea, necesitamos cambiar esa cultura. Totalmente. Yo, por ejemplo, Carlos, te comparto, porque pues de alguna forma COVID-19 pues a la gran mayoría de la humanidad le ha dado hasta ahorita, pero a mí si un paciente no me busca personalmente para la atención médica, no lo puedo atender, porque a veces me habla el familiar o me habla la amistad de que, oye, es que tiene COVID y quiero que lo atiendas. Mientras el paciente voluntariamente no me busque para la atención, yo sé que eventualmente eso no me va a hacer caso, va a dejar el tratamiento a la mitad a lo mejor, o va a hacer lo que le dé su gana. En este tema, o sea, tú ves importante que una persona que a lo mejor esté sufriendo de estos síntomas y estas causas que mencionas, busque de forma voluntaria. 100%. Y no es, hay pacientes que llegan en estado de crisis. Llegar a terapia en estado de crisis es cuando hubo una negligencia que impidió que la persona tomara cartas en el asunto con anticipación. Okay. Si ya se presentan síntomas constantes de dificultad para respirar, taquicardia, sudoración, ya empieza tu vida a perderse de momentos positivos porque te aíslas, ya empiezas a faltar a compromisos, ya tienes tus falsos códigos de seguridad como aislarte para que no te dé el episodio. Estamos hablando que ya hay un estado donde aceptas la ansiedad pero al mismo tiempo la evitas. Normalmente hay una serie de actitudes ante la ansiedad. La primera es negarla, es decir, estoy enfermo, me reviso los síntomas, voy y busco en Google. No traigo nada. No pasa nada, o lo atribuyo a una condición médica, cúrenme, ¿sí? Ya, aceptarlo es un paso 2, es decir, pues ya empiezo a hacerme cargo, sé que no se va a ir. Es como un duelo. Pues sí, es saber que tengo que reconstruir cosas, y esa es la parte en donde la pereza habitual del ser humano le impide hacerse cargo. Por eso muy pocos salen de esta condición. Así que cuando llegan pacientitos con 18 o 20 años con ansiedad, les digo, es lo mejor que te puedo pasar. Para que te des cuenta. Porque te atiendes en terapia. Claro. Fíjate, Carlos, qué importante romper estos paradigmas y estos esquemas de, pues a lo mejor es machista, a lo mejor es, no sé, ¿verdad? Pero tuve un paciente en particular que me refirieron por terceros, que salió positivo a COVID-19. Fue al principio de la pandemia, no había vacunas todavía. Y ahí me tienes yendo a su casa para tratar de ayudarlo, y se negaba a la atención médica. Él decía que nada más tenía una gripa. Y entonces, después de varias insistencias que me corría prácticamente de su casa, pues si llegas a un punto como profesional de la salud en la cual dices, pues ¿cómo le ayudo a alguien que no quiere ser ayudado, ¿no? O sea, tiene que haber una línea, y pues ni modo. El tema es que a los pocos días me cayó en una neumonía y sí se puso grave, y ahí sí quiso que le ayudara, ¿verdad? Yo a nadie le deseo una situación como esas, pero a veces este tipo de situaciones pudieran hacer la causa para que ahora sí quieras atenderte. Y gracias a Dios, estuvo súper delicado, Carlos. Gracias a Dios salió. Pero sí le dije al final, oye, ¿y qué aprendimos? No, pues es que, me decía, pues que tengo que atenderme. Pues sí, o sea, el que busquemos ayuda no nos hace débiles, nos hace conscientes, ¿verdad? En el caso de la ansiedad, me parece, por lo que me compartes, que a lo mejor hay personas que no buscan la atención cuando es prudente, hasta que ya se salió de control. Suele ser un estigma muy negativo todo lo concerniente a la salud mental, a diferencia de la salud física, que suele haber una reacción más rápida para atenderse. La salud mental queda muy rezagada en cuanto a la urgencia con el que se le atiende. Estamos acostumbrados a soportar dolor emocional, a guardar penas, a estar agachados. ¿A que no puedes llorar? También hay muchas personas que piensan que el pedir ayuda es vergonzoso, que puede verse débil,
Y bueno, pues estamos heredando antiguas formas de ver que vienen instigadas, hay que decirlo, por sistemas religiosos que en algún otro momento clasificaban lo que hoy es enfermedad mental o cuestiones mentales, se clasificaba como posesión demoníaca. Correcto. Y créeme que es increíble que a la fecha aún permee un poco de aquella cosmovisión. Claro, no se quita de un día para otro. Porque la locura es vista como lo del diablo. Entonces, no me extraña que muchas personas en su pobre ignorancia prefieran silenciar y soportar su miseria de dolor. Y con esto me refiero también malvivir con ansiedad y no pedir ayuda, porque o no saben con quién, o si lo abren se burlan de ellos. Y es bien difícil para esas personas, es muy difícil y a esa gente le hacemos saber que el discurso está cambiando. Hoy me da con mucha alegría ver cada vez más común pacientes de 20, 21 años que se han quitado estos viejos estigmas porque hay en ellos cierta seguridad y cierta afinidad al derecho de sentirse vulnerables y no sentir pena por eso, ¿sí? Pero bueno, en ese sentido sí hay una pequeña evolución social en cómo afrontar la salud mental, pero todavía hay generaciones rezagadas y nuestros padres y abuelos murieron con la porquería dentro, ¿verdad? Hoy ya la gente tiene más apertura y eso es un gusto poder transmitirlo. Sin embargo, hay gente que se resiste y bueno, hay que llevar el mensaje, eso es lo que estamos intentando aquí. Y abusando de que ya te tenemos aquí y de la confianza, ¿te ha tocado ver a alguien que no quería atenderse y que eventualmente sí quiso? Sí, claro, muchas veces personas que llegan a terapia en terapia decimos que este es el único negocio en donde el cliente no tiene la razón. Ok. Sí, tal vez en otros sí, pero aquí nunca tienen la razón. Nunca había escuchado eso, está muy interesante. En terapia se aprende a dudar de sí mismo, ok, de a pulverizar tus creencias, tus convicciones y aprender a morir filosóficamente hablando para poder renacer desde otro ángulo y mirar las cosas desde otro punto de vista. Esto también se ve en una terapia, no nada más el loco como mucha gente cree. Y ahí en ese sentido, respondiendo a tu pregunta, sí, hay personas que empezaron, vengo porque mi hijo me molesta. Me trajeron a fuerza. A fuerza y al final descubre que había otras razones para estar ahí, ¿verdad? Qué interesante, estoy seguro que has cambiado muchas vidas gracias a esto. Nada más recalcar entonces la importancia de pedir ayuda, ¿verdad? 100%. En particular con profesionales. Sí, porque hoy hay muchas líneas de intervención que no las voy a criticar, eso sería hacerles propagandismo, pero sí busquen profesionales en el área de salud mental. Sobre todo clínica. Sí, sobre todo clínica. Y que sean personas con especialidades, ¿verdad? Que tengan la especialidad en la terapia. Sí. Muy bien. Y fíjate, y aprovechando de este tema que estamos platicando, porque a veces son los mismos familiares o las amistades quienes refieren. Sí. ¿Qué recomiendas? De hecho, lo preguntaban en las redes sociales antes del programa. ¿Qué se recomienda para aquellas personas que conviven con una persona con ansiedad? Sí. ¿Existen pautas para eso? De entrada tienen que educarse. Ok. Tienen que educarse para desarrollar empatía. Si no estás educado, no puedes ayudar. Y por educarse significa entender que hay aspectos de síntomas multisistémicos, que puede haber... Hay muchos triggers. Disparadores, incluso reconocer que uno mismo como familiar puede ser fuente de ansiedad y provocarle al otro conflictos. Desde luego. Requiere una autoobservación general del sistema familiar y que la persona tenga su espacio de diálogo sin que se le invalide ni se le desacredite. O sea, ¿se puede convertir en un círculo vicioso? Puede ser. A veces, también ocuparía terapia esa persona. Muchas veces me han acudido a mí personas con ansiedad. La familia. Que en la terapia sistémica se le llama que esa persona era el puerquito de la familia, ¿verdad? Donde todas las descargas disfuncionales iban a caer ahí y pues explotó la ansiedad en la pobre personita que lo llevan como arreglar, traigo este carro para que me lo arregles. Ah, no, papá, venga para acá tú también, a ver qué pasa con los hermanos, y ahí puede acabar en terapia familiar, dando un ejemplo. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, tiene que observarse todas las variables. Muy bien, sí, porque el entorno a lo mejor dentro del mismo techo puede ser que esté disparando este tipo de situaciones. Claro, no olvidemos que el ser humano es una unidad biopsicosocial
Hay causas biológicas, individuales, psicológicas y del entorno. Qué bueno que lo mencionas. Obviamente lo fisiológico y lo psicológico son fundamentales. Lo emocional, o a lo mejor, no sé si lo espiritual, ¿lo recomiendas también como parte del tratamiento? Sí, más que sugerir alguna línea especial en espiritualidad, porque eso es algo muy... relativo, ¿no? Para cada quien. Muy acorde a la intimidad de cada uno. Ajá. Pero sí, desde luego, estar en contacto con la naturaleza, si alguien... Sí beneficia dependiendo cada quien. Claro, pues mira, fíjate que hacer meditación diaria le baja las revoluciones al sistema nervioso, claro. Hace que entremos a un estado de conciencia sin tanto pensamiento obsesivo, regenera células, oxigena. Una persona que practica estas cosas pues será más afín a comer bien, a hacer ejercicio, así que se van haciendo conexiones positivas y saludables de un nuevo régimen. Así que todo lo que abone a la estabilidad física de la persona, en consecuencia, ayudará a disminuir los niveles de la ansiedad. Súper bien. Y bueno, te comparto también que tenemos muchas mamás que nos siguen y que están atentas a nuestros consejos. ¿La ansiedad pasa en los niños? Sí puede ocurrir. No estamos exentos, ni es selectiva a ninguna edad. Y se puede manifestar en los niños a través de conductas hiperactivas. O sea, pero bueno, ¿la hiperactividad es una cosa y la ansiedad es otra, o va de la mano? Puede ir de la mano, o sea, okay. Sí, no necesariamente van a expresar ellos toda la índole de síntomas sistémicos. ¿Y ellos cómo van a saber? No lo pueden identificar, pero normalmente se ve a través de movimientos o cuando se maneja mucho la ansiedad psicológica, cuando hay una ruptura en el sistema familiar, cuando hay divorcios. Normalmente estos activadores ponen a los niños ante una potencial desbandada familiar que se siente como abandono, y ahí vienen estas reacciones corporales propias de alguien que siente que se está rompiendo la estructura, ¿verdad? Pero difícilmente será la ansiedad típica del adulto que ya trae capas y capas de problemas o abandonos. Es diferente en los niños, pero por supuesto puede haber ansiedad. Ok, y también es tratable. Me comentabas en nuestra llamada, que me parece muy interesante. Bueno, nos queda claro, pues, cómo atender episodios de crisis de ansiedad de forma específica, nada más para el ratito. Sí. Pero ya cuando hay que atender a una persona que sufre de ansiedad, o a lo mejor a un niño que sufre de ansiedad, o a lo mejor a los familiares, sí. Hablabas de una pirámide, y esto lleva tiempo. ¿Pudieras platicarlo? Sí, claro. ¿Cómo me gusta a mí conceptualizar esto? Te voy a decir 5 grandes escalones. Primero hay que diagnosticar las causas subyacentes. Que ya las dijimos todas, ¿verdad? Físicas y psicológicas. Correcto. Ve tus causas. Después, en el escalón 2... Eso se ve en terapia, todo esto se ve en terapia. Se ve en terapia. En el escalón 2 hablamos de que la persona se replantea un nuevo régimen en cuanto a su guía nutricional, mejora de la higiene y calidad del sueño, mejorar el estrés, fatiga crónica y otros factores de ambiente. Muy bien. Sí, ahora, eso se puede hacer a la par, que me adelanté al escalón 2, aprender medidas urgentes. Cámbiame el escalón. El primero, medidas urgentes para aprender en el momento. Sacarte del problema en este ratito. En el instante. En el nivel 3 ya aprendes ahora... A que no suceda ese episodio. Claro, no voy a vivir de reaccionar y apagar lumbres. Quiero irme a evitar las fugas. Entonces, en el nivel 3 ahora sí pongo el paso de tener el nuevo régimen. Tengo que comer bien, tengo que dormir bien, tengo que bajar el estrés, etcétera, quitar cafeína, todas esas partes. Esos son los primeros 3 bloques. En el bloque 4 y 5 viene la complejidad. Cuando entramos al mundo de las cuestiones de tu propia mente, que entiendas tus pensamientos, tus emociones. ¿Por qué eres así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tu personalidad te autosabotea? Y luego haces reestructuras a esos defectos, y finalmente la punta de la pirámide es gozar de ese recorrido. Mucha gente pretende empezar en la puntita de la pirámide. No quiero síntomas. Es un proceso. Inclusive el que está en esa cima de la pirámide no está exento de que tenga un episodio de ansiedad. Pero esa persona se encuentra ya en una etapa en donde reta la ansiedad. Sé que me puede venir un episodio y pues que venga. Pero ya no le tiene miedo.
Ya sabe salir y sabe que es portable de ansiedad en cualquier momento. Pero el simple hecho de dar este paso de que no la evites, estás del otro lado. Si tú evitas la ansiedad, la invitas. Si la aceptas, te transforma. Aceptar es recorrer la pirámide. Claro. Y créeme que esa es la parte más difícil, no solo de hacer, sino de comunicar. Y tiene que nacer el paciente, no se lo puedes decir. Es el tema. Es la parte en donde no quiero perder la fe en la humanidad, porque quiero que lo intentemos. Es una reconstitución de tu vida y tu esencia en todos sus puntos. No se va a ir solita la ansiedad adaptativa. Tienes que vivir ese proceso. Así es. ¿Sí? Pero hoy, si no tenemos tiempo de nada, o me escapo en vicios, en bajas pasiones, en mamar drogas, en ver una serie puñetera de 10 horas todos los días, pues ahí te vas a quedar. Si te haces, tienes que hacerte cargo. Y este mensaje lo digo, si puedo, gritando desde los techos para que la gente entienda. No se va a ir, Robert, si no te haces cargo. Qué súper interesante. Yo sé que, de hecho, lo describiste de forma maravillosa, nada más entender que esto no es algo genérico, depende de cada paciente. Dijiste el caminito general. General. Puede ser que alguien, el segundo escalón es verde, en el otro es azul. Puede ser que a mí me dio ansiedad por un trauma infantil. No importa. Esto se ve en terapia. Pero tienes que conocer el lenguaje. Así es. La ansiedad te obliga a conocer un lenguaje nuevo. Y como Matrix, ya cuando lo ves decodificado dices, ya vi por dónde se está. Bueno, para los viejos que ven una película. Hay una hace poquito, en tu defensa. Sí. ¿Recuerdas cuando finalmente ve el código y ya ve por dónde vienen los golpes? Desde luego. Entonces, para que moraleja tras moraleja tras moraleja, que lo hemos dicho durante todo el programa, hay que buscar ayuda. Tienes que pedir ayuda. Carlos, vimos un pedacito de tu mente solamente ahorita y nos aclaraste demasiadas dudas. Ojalá que pudiéramos tener más tiempo para seguir hablando, no nada más de ansiedad, de otras cosas psicológicas. Sí. Pero bueno, así es el tiempo que tenemos en el programa. Obviamente nos encantaría volver a tenerte como invitado, pero por lo pronto le quiero decir a nuestros seguidores, síganlo. Por favor, ¿cuál es tu red, Carlos? Nos encuentran con el nombre psicólogo Carlos Alanís, así como se escucha todo pegadito, tanto en TikTok como en Instagram. Se van a sorprender, gente tan linda que me sigue a mí, que aprecia mis consejos en cuanto a salud, se van a sorprender de los consejos que da Carlos en cuanto a ansiedad. O sea, les va a resolver muchos aspectos, van a cambiar muchos paradigmas al aprender de lo que él comparte como creador de contenido digital en materia de salud. Ahora, todavía no acá, Carlos da cursos y también son excelentes para el trato de este tipo de situaciones. Carlos, ¿les puedes platicar? Sí, nos pueden encontrar en www.luxanima.mx diagonal método Lux. Espero que les aparezca ahí la liga. Claro que sí. Y van a encontrar lo que hicimos con este proyecto fue trasladar todo el modelo psicoterapéutico que he ejercido durante muchos años, lo trasladamos a un sistema de herramientas digitales en donde el paciente puede autoabastecerse a través de una terapia o autoterapia. Pues aprende herramientas para ayudarse a sí mismo. Con herramientas para ellos, porque grabamos todo un curso, que son ya casi 30 videos, con casi 30 horas de duración, y donde vamos llevando a la persona de la mano por todo el recorrido de la pirámide, que aprendan a conocerse, a aplicar técnicas, además de que pues van a pertenecer a una comunidad junto con otras personas que padecen esta condición. Como autoayuda. Para ayudar y compartir tips de crecimiento. Así que están invitados a conocer nuestro método, ahí disponible en la liga. Y también has publicado. Sí, tenemos un libro publicado que se llama Lo Cognitivo Conductual. Está principalmente la sucursal psicológica de la psiquiatría. Este libro está dedicado principalmente a expertos estudiosos de los distintos modelos de terapia existentes hoy,
es un análisis deconstructivo de este modelo y hace pues un análisis de los factores que hicieron que este tipo de terapia sea tan famosa hoy, ¿verdad? Es como un análisis filosófico y psicológico a este dispositivo. Si a alguien le interesa, lo puede encontrar en Amazon, así nada más le pone fácilmente con este nombre y le puede llegar a su casa. No es sobre ansiedad, tengo que aclararlo, pero pues si alguien se interesa en el tema, ahí lo tiene. Sí. Carlos, muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo. Eres bienvenido cuando quieras aquí en tu programa. ¿Okay? Muchas gracias a ti, muy a gusto la charla y gracias por invitarme, con mucho gusto nos volvemos a ver. Y muchísimas gracias a todos ustedes que tan amablemente se dan el tiempo para escucharnos. Que tengan un excelente día.